Bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Los osados que se atrevieron a salir con este día, podemos calificarlos como el club de fans de Pacheco. Queremos agradecer principalmente a la librería Interminable, Espacio Taura y particularmente a Demian por abrirnos las puertas para poder realizar esta actividad de manera presencial. Bueno, mi nombre es María Guso, yo soy integrante del Instituto Generosa Fratasi y estamos muy contentos de poder presentar este nuevo lanzamiento que es parte de la segunda colección que lanzamos desde el instituto en un trabajo que nos dimos al interior de la editorial Indómita Luz. Es a la vez también el 8º libro de su autor, de Mariano Pacheco, al cual podemos presentar de múltiples maneras, ¿no? Como ensayista, como escritor, como periodista, como filósofo, como autodidacta, pero fundamentalmente como militante. Y es un conversatorio que estamos haciendo también junto a el docente y ensayista Miguel Maceo, quien escribió el prólogo de este libro. Además, también es miembro del Observatorio de Economía Popular de la Universidad Nacional de Lanús. También es un gran rescatista de las figuras de Alicia Guren, de Cook, de Mariátegui. Escribió numerosos libros, pero sobre todo creo que es importante destacarlo por su producción teórica que ha contribuido a la formación militante de tantos compañeros y compañeras que fueron parte de los movimientos populares que emergieron durante los 90 y que protagonizaron luego la rebelión popular del 2001. Así que, nada, nos parece muy importante que hayas realizado esas contribuciones, Miguel. Y por supuesto que hayas escrito el prólogo de este libro. Bueno, la realidad es que es una producción, podemos presentarlo como una producción más de las tantas que se hicieron en estos meses por la reivindicación de los 40 años de democracia ininterrumpida. Pero, bueno, además de ser integrante del Instituto Generosa Fratasi, tuve el privilegio de poder editarlo y poder dar cuenta de que contiene una originalidad que no pasa desapercibido entre tantas producciones. Me parece que lo importante, lo que se rescata de sus páginas es que no menciona, no habla, no hace una apología a la democracia como una recuperación de la misma, sino que plantea una originalidad que es la apertura de un nuevo ciclo. Y a la vez lo plantea desde el punto de vista de las luchas al calor de procesos latinoamericanos, regionales y a la vez también a nivel mundial y más global. A mí me parece que podríamos caracterizarlo como un libro honesto. Plantea una honestidad bastante brutal en donde invita a la indagación y a la reflexión de lo que sucedió durante estos 40 años, pero también a repensar y a preguntarnos cuáles son las deudas de estos 40 años de democracia ininterrumpida. Bueno, yo me parece que estaría buenísimo que nos cuentes un poquito cómo fue el proceso y sobre los ciclos y cómo está organizado. Lo que es sumamente interesante al interior del libro es que al abordarlo desde un punto de vista popular y plebeyo y desde las luchas latinoamericanas, una de sus páginas se encuentra esto, ¿no? Como la visión de determinados ciclos desde abajo, ciclos progresistas, ciclos de inestabilidad e incertidumbre en la que nos encontramos actualmente, pero sobre todo es eso, es una reflexión por la disputa de sentidos, de la construcción de identidad, de lo que sucede en cada una de estas épocas en estos 40 años, desde el 83 hasta la actualidad. Así que me parece importante que empecemos con alguna reflexión de su prologuista. Vamos a pasar el micrófono. Bueno, a ver, bueno, cuando Mariano me pidió el prólogo para este libro, bueno, lo tomé como un honor y como una responsabilidad al mismo tiempo. Conozco a Mariano hace muchísimos años, bueno, y de alguna manera fui viendo su crecimiento como militante y como escritor. Así que bueno, además fue un placer escribirlo, ¿no? Y también de alguna manera yo estaba metido en la misma reflexión, ¿no? Así que voy a comentar algunas cosas del libro y voy a tomar tal vez algunos aspectos muy puntuales. No
tal vez me salga un poco de la estructura que plantea Mariano en el libro. Tiene una estructura, el libro tiene una estructura bastante sólida, además de tener destellos. Tal vez yo me quede con los destellos nada más y deje de lado la estructura. Primero creo que los 40 años, ¿no? La efeméride instala la reflexión, contribuye a la reflexión. Bueno, uno cuestiona esto, como que ciertos espacios militantes parecen actuar a partir de las efemérides, ¿no? Están todo el tiempo interviniendo en función de efemérides. Y a veces es un poco agota, cansa, ¿no? A veces las intervenciones no deberían estar atadas a una conmemoración, pero bueno, ocurre. Y bueno, no está mal desaprovechar esa circunstancia. Y además 40 años, ¿no? Y hoy aparece el fetichismo de la cifra redonda también. Además de la cuestión de las efemérides, está el fetichismo de la cifra redonda. El número 40, además, ¿no? Tiene como ciertas vibraciones, reminiscencias bíblicas, ¿no? Los 40 años en el desierto, por ejemplo, y tal vez, no sé si podríamos pensar en 40 años de democracia en algún punto como 40 años en el desierto. Tal vez no los 40, pero una parte importante de esos 40 años tienen algo de desierto. No sé, como sea, el aniversario invita a pensar la democracia, la que existe, la posible, la deseada, ¿no? Y pensar otra democracia. Un poco Mariano convoca eso. Parece que está la propuesta de pensar otra democracia, ¿no? Pero además estos 40 años coinciden con un escenario particular, impensado hace años y hasta diría meses. Es la desesperante realidad de la ultraderecha, que no estaban en nuestros planes hace poco tiempo. Creo que esa terrible realidad obliga a abandonar cualquier visión cándida a la hora del balance, ¿no? El balance de los 40 años de democracia, me parece que habría que dejar de lado cualquier mirada naif, cándida, inocente. Hay como una tendencia a celebrar los 40 años de la democracia y no ser demasiado críticos, ¿no? Como si fuera un ritual, nada más. Y me parece que la realidad de la ultraderecha no tiene que ver solamente con la capacidad electoral que la ultraderecha está presentando en este momento, sino que tiene más que ver con una formación cultural. La ultraderecha en buena medida es una formación cultural y por lo tanto es fruto de relaciones sociales. Entonces me parece que deberíamos pensar qué relaciones sociales se desarrollaron en estos 40 años, ¿no? Para que hoy la ultraderecha esté disputando una elección presidencial. Después, hay contrastes que son muy potentes. Mariano nos marca algunos. Yo agrego otros que son conocidos seguramente por todos y todas. 40 años de democracia, 40% de pobreza, por ejemplo, como dato, ¿no? Y pensaba, ¿no? En el año 84, una política del gobierno, una política asistencial del gobierno de Alfonsín, del Plan Alimentario Nacional, las famosas cajas PAN, ¿no? Hubo 800.000 cajas PAN, y uno va casi 40 años más adelante y se encuentran con 9 millones de personas que recibieron el IFE, ¿no? De las 800.000 cajas PAN, familias que recibieron las cajas PAN, y las 9 millones de personas que recibieron el IFE, algo pasó ahí. No podemos soslayar esa realidad. Y después, Mariano algunas cosas marca, pero después casi todas las personas que escribieron o están escribiendo sobre los 40, o hablando sobre los 40 años de la democracia, tienden uno mismo también, ¿no? A la adjetivación. Entonces uno se pone a ver qué adjetivos se usan para nombrar a la democracia, y yo tomé algunos. Se habla de democracia procedimental, boba, de baja intensidad, tutelada, de audiencia, descolorida, cualunquista, insípida, precaria, abatida, irrelevante, ambivalente, ficcional, falaz, manipuladora, excluyente, mutilada, restringida, proscriptiva, gestual, acosada, denegada, magra, manca, tuerta, desanclada, sufriente, impotente, líquida, superficial, resignada, fallida, sojera, transgénica, tóxica, etcétera, 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 etcétera. O sea, llama poderosamente la atención tanta adjetivación, y adjetivación negativa, porque no hay un adjetivo positivo en general en torno a la democracia. Entonces,
a partir, digo, bueno, de esta coyuntura tan particular y a partir de la lectura del libro de Mariano y a partir de algunas cosas que Mariano propone y otras que Mariano no propone, pero que a mí se me ocurren a partir de lo que leo en Mariano, y eso es bueno porque, bueno, disparo para otro lado a veces no, digo, a veces me quedo en la senda que Mariano propone, pero a veces me voy para otro lado. Me parece que eso suele a veces servir, a veces no. Quiero proponer algunas ideas para el debate. Para mantener el tono bíblico, 10 ideas, digamos, ¿no? Usemos el número 10, que también tiene reminiscencia bíblica. Los 10 mandamientos, por ejemplo. Aunque esto dista de parecerse a un mandamiento. Yo creo que la democracia de diciembre del 83, ¿no? La democracia que refundada en el 83, puede verse como un descenso de la tragedia a la farsa. Y así durante 40 años, con paréntesis. Con muchos paréntesis, es cierto, no es lineal, pero en general uno lo puede plantear como eso, como un descenso de la tragedia a la farsa. Es como que se ensanchan, no se agrandan los aspectos farsescos en desmedro de los aspectos más verdaderos de la democracia. Y en ese sentido me parece que diciembre del 83 no altera, ¿no? la linealidad de los vencedores, no la modifica. Al contrario de algunas visiones que, bueno, plantean ahí que hay un corte, ¿no? Y que, bueno, la linealidad de los vencedores se vería alterada, pero yo creo que no. Esto no quita que uno tenga que reconocer los costados de conquista popular que tiene también 1983. En algún sentido, lo es. Digo, es una conquista popular la democracia del 83. Digo, la lucha de los organismos de derechos humanos, la lucha de organizaciones revolucionarias, digo, los restos, ¿no? de esas organizaciones y de otras organizaciones políticas también, digo, de movimientos sociales y movimientos culturales, cuenta en todo esto, no hay que soslayarlo. Digo, pero lo cierto es que la sociedad argentina en el 83 ya había sido reconfigurada, digamos, por la dictadura, ¿no? Digo, por la derrota. El dato de la derrota es insoslayable. Y esa derrota no es que se evaporó rápidamente, ¿no? Siguió, persiste hasta ahora. El terror ya habitaba los cuerpos y lo siguió habitando, y la ciudadanía había sido reformateada como una función del mercado, por ejemplo. Es decir, a mí me cuesta no ver a la democracia del 83 como una democracia de posguerra, aunque el término posguerra pueda ser muy controversial. Mariano lo cita a Fowell, y es verdad, yo lo releí a partir de lo que Mariano toma en el libro, ese famoso artículo del año 84 de la revista 84, ¿no? Sí. De la revista El Porteño. El artículo se llama La herencia cultural del proceso, ¿no? Y a él decía Fowell, con la lucidez y la acidez que lo caracterizaba, que no había que confundir libertades y garantías, ¿sí? la democracia en el sentido convencional, ¿no? Libertades y garantías con democracia, que libertades y garantías no es lo mismo que democracia, que lo primero remitía a un código normalizado, y diría yo normalizador también, a un hecho electoral, a la república, y que la democracia, en realidad, la democracia sustantiva, es otra cosa, digamos. No tiene nada que ver con la construcción simbólica de la clase dominante, ¿no? No tiene nada que ver con la ilusión de armonía impuesta del poder. Y un poco la democracia del 83 tiene algo de ilusión de armonía impuesta del poder. Decía Fowell, ¿no? Libertades y garantías se pueden conceder con facilidad, pero la democracia exige la participación en el poder de las clases populares. Textual de Fowell. Entonces, bueno, a partir de lo que dice Fowell y a partir de algunas cosas que dice Mariano y otras que se me ocurren a mí, ¿no? Democracia es conflicto, democracia es tragedia, ¿no? Tragedia en sentido clásico de la tragedia. Fowell también decía que la herencia de la dictadura era política, ideológica y lingüística. ¿No? Lingüística, eso me interesó poderosamente, ¿no? Decir que hay una herencia lingüística de la dictadura. A mí se me ocurren algunas herencias lingüísticas, por ejemplo, el uso de la palabra, del término gente en lugar del término pueblo. Cada vez se habló menos de pueblo, muchas organizaciones lo siguieron haciendo, nosotros lo seguimos haciendo, pero en el lenguaje político el término gente se impuso sobre el término pueblo, ¿no? Y además creo que lo lingüístico contribuyó, la derrota lingüística contribuyó a que un montón de situaciones se naturalicen también, situaciones que
antes de la dictadura eran consideradas aberrantes por una parte de la sociedad y por el activismo y la militancia política, y que después empezaban a naturalizarse, ¿no? Y en el lenguaje estaba la naturalización de esas situaciones. Entonces, otra idea es que la democracia del 83 fue democracia, digo, y eso no se nota tanto, no se ve tanto, no se hace tan explícito, pero digo, fue democracia contra revolución también, ¿no? Digamos, se plantea esa democracia como una democracia en contra de los poderes instituidos desde abajo, para decirlo de alguna manera, ¿no? La democracia como negación de la autodeterminación y el autogobierno popular. Y ahí hay como una referencia hay que hacer a los sentidos del nunca más. El año pasado con la película también hubo ahí un debate en torno al nunca más, y es cierto que esa consigna tiene una enorme validez y en ciertos aspectos es indiscutida. Ahora, hay como un lado oscuro del nunca más también, ¿no? Digo, hay un lado oscuro de la consigna nunca más, porque ese nunca más, obviamente, uno está de acuerdo con el nunca más al terrorismo estatal, nunca más a una dictadura, estamos de acuerdo con eso, no tiene sentido discutir eso. Ahora, lo que pocas veces se plantea es que ese nunca más también es nunca más a, por ejemplo, a la autodeterminación popular, digo, nunca más a un empoderamiento colectivo, ¿no? Un agenciamiento colectivo que disputara el poder y cuestionara severamente el poder, ¿verdad? Y también pienso en otra consigna de la época que coreaban algunas agrupaciones, somos la paz, ¿no? Somos la paz. Bueno, está bien reivindicar la paz, por supuesto, pero el sentido de esa consigna, digo, el lado oscuro de la consigna somos la paz, en realidad era somos la pacificación, o sea, somos el saldo de la pacificación. ¿Sí? O sea que tanto el nunca más, la consigna nunca más, como la consigna somos la paz, tienen un costado oscuro que obviamente se pasa por alto. Entonces, digo, diciembre del 83 también impuso un código normalizado de la democracia, ¿no? Un código normalizado de lo que es la democracia. Y ese código normalizado no hizo más que consolidarse en los años posteriores. Quiero decir, con ese código normalizado las clases dominantes, por ejemplo, eliminaron de la agenda pública los temas más importantes. Por ejemplo, matrices económicas, bases estructurales de la injusticia y la desigualdad, ¿no? Digo, y la política se convierte en una práctica normalizada, estatizada, gestionaria, y ese es un gran problema para la democracia, claramente. Entonces digo, en los últimos 40 años hubo una destitución de lo político por la política, ¿no? Como que se impone la pequeña política, ¿no? La política más de la administración, la política más de la centrada en lo gestionario, y se deja de lado la gran política, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con la disputa del poder. Y hay como un conjunto, creo yo, como que se consolidan un conjunto de enfoques mistificadores, ¿no? Que ocultan, bueno, lo que en última instancia no deja de ser una dictadura orgánica del capital, ¿no? O del mercado y el capital. Luego lo que también es evidente que en estos 40 años hubo un enorme deterioro institucional, digamos, ¿no? Las instituciones, la gran mayoría, fueron colonizadas por el poder económico, incluso instituciones que uno casi venera, y la universidad también, digamos, por ejemplo, y otras que uno dice, bueno, no, pero sí, también fueron colonizadas por el poder económico. Entonces, bueno, hay como una incompatibilidad sustancial entre la polis y las megaempresas, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que en este deterioro institucional el saldo es que las instituciones le facilitan los trámites a las clases dominantes y se los dificultan a los sectores populares, digamos, ¿no? Es una metáfora esto de facilitar o complejizar trámites. En todo caso, el Estado, digo, ¿no? El Estado ha sido mucho más generoso con las clases dominantes que con las clases populares. Bueno, como decía al principio, ¿no? Esos 40 años no fueron lineales, ¿no? No fueron lineales, hubo impulsos democráticos, la recomposición popular de la década del 90, digo, que Mariano menciona aquí y desarrolla, y de la que fue parte, por otro lado. Esa recomposición popular de los 90, una recomposición bien desde abajo, ¿no? Artesanal, prácticamente artesanal.
bueno, los avances, ¿no? que genera el movimiento de mujeres, por ejemplo, ¿no? El movimiento feminista, bueno, las experiencias del precariado, como dice Mariana. Yo creo que esos impulsos podrían ser identificados todos, ¿no? Como casos que priorizaron la experiencia política popular, ¿no? por sobre lo administrativo, por sobre las experiencias administrativas. También hubo impulsos democráticos, por ejemplo, algunos desde arriba también, ¿por qué negarlos, ¿no? Durante los años del kirchnerismo, los gobiernos de Néstor y Cristina, hubo ahí momentos que tal vez nosotros no supimos ver, nosotros, en particular quien habla, ¿no? Momentos de desidentificación, vamos a llamarlo así, desidentificación tal vez parcial y relativa entre el poder económico y el poder político, ¿no? Pues esa identificación es muy potente. Hubo reparaciones en diversos órdenes, innegables todas, pero sin cambio estructural, ¿no? Eso lo sabemos también. Pero al margen de eso, creo que con poco, vamos a suponer que es poco, con poco quedó en evidencia lo que puede la política, ¿no? Cuando no se fagocita lo político, ¿no? Pero bueno, sí, hubo un límite que no se quiso cruzar, una potencialidad en la que no se quiso ahondar, o en la que no se pudo ahondar, ¿no? Se propició finalmente el retorno al realismo político. Y así llegamos a los 40 años con un terrible problema que todavía muchos y muchas soslayan, que es el problema de la representación política del subproletariado, hoy diríamos la representación política del precariado. El fenómeno de la ultraderecha no se entiende sin dar cuenta, ¿no? de este fenómeno, que es el fenómeno de la falta de representación política de un sector importantísimo y subalterno de la sociedad argentina. Hubo otros momentos en la historia de representación política, de falta de representación política. En la década del 40 hay una franja de la sociedad muy importante que no tenía representación política y se resolvió en términos favorables para esa franja. Esa franja encontró su representación y la sostuvo después durante décadas. Hoy esa franja no encuentra su representación, encontrará en todo caso una opción electoral, pero no una representación. Y ese es un gran problema porque estamos frente a un pedazo grande de la sociedad argentina, insisto, un pedazo subalterno, oprimido de la sociedad argentina, que está en disponibilidad hegemónica, para usar un término gramsciano, que a Mariano seguramente no le va a disgustar porque Gramsci acá aparece del principio al fin. Entonces, bueno, pensar en que la vida precaria, ¿no? Es un suelo propicio para la reproducción de las relaciones sociales fundadas en la explotación y la opresión, ¿no? Estos serían como 10 ideas. Ahora, ¿tengo 5 minutos más? Sí, dale. Otro número bíblico, 7. 7 como propuestas. Propuesta me suena muy exagerado, no son propuestas, pero bueno, sí, vamos a ponerle propuesta para pensar otra democracia, si es que eso se puede. Me parece que ahí hay un problema, y eso lo señalamos ahí en el prólogo, ¿no? Pero hay una dicotomía que tenemos que trascender, que es la dicotomía entre la legalidad burguesa y la ilegalidad burguesa, digamos, ¿no? Luego se nos presenta como única opción democracia o dictadura, y en realidad esa es una opción importante, pero no es la única. Yo planteo que hay dos interrogantes que, si uno los combina, surge una especie de dialéctica productiva, ¿no? Entre esos dos interrogantes. Un interrogante es si existe alguna forma de trascender el espacio de la democracia normalizada, de la democracia convencional, sin antes agotarlo. ¿Cómo uno puede trascender esta democracia procedimental, formal, etcétera, etcétera, si no la agota? ¿No? Ese es el primer interrogante. No, la idea es, obviamente, poblar el espacio de la democracia normalizada, ¿no? Saturarlo, ahí decimos en el prólogo. Y el otro interrogante es si se puede agotar la posibilidad de ese espacio sin asumir desde el principio el objetivo de trascenderlo. ¿Se entiende? Bueno, yo creo que no. Uno tiene que asumir desde el principio el objetivo de trascender
ese espacio que ofrece la democracia convencional, pero al mismo tiempo tiene que ocuparlo todo lo que pueda. A ver, para decirlo con un ejemplo bastante pedestre, ¿no? Siempre los ejemplos descienden del concepto y lo empobrecen mucho, pero cuando hablo de esto de ocupar el espacio de la democracia convencional, es decir, a veces nos cuesta obtener la dirección o tener presencia en una sociedad de fomento barrial, digamos. Entonces, ¿cómo podemos cuestionar la democracia si el espacio de la democracia normalizada sigue sin ser recorrido, digamos, ¿no? Sin ser ocupado? Es decir, hay un montón de espacios en esa democracia normalizada que no podemos ocupar o que ocupan otros, ¿no? Esa es una idea, entonces, una especie de propuesta, trascender esa dicotomía. Después, bueno, yo creo que tenemos que superar la política gestionaria, ¿no? La política similar a la gestión. Y en los últimos años creo que esto ha sido muy común en una buena parte de la militancia popular. Estoy hablando de la militancia popular, ¿no? Que terminó absorbida por la práctica y la lógica gestionaria y se olvidó de la política, básicamente, y la disputa de poder, de la política como disputa de poder. Y en otro orden de cosas, también deberíamos tratar de atender, por lo menos, si se puede resolver el problema de la nueva relación que hay entre apariencia y realidad, ¿no? Yo en los últimos tiempos creo que es evidente que esa relación entre apariencia y realidad se ha reformulado en un sentido que beneficia a la apariencia en desmedro de la realidad. Y eso se empieza a notar ahora, ¿no? Otro problema que tiene efectos bien concretos, y de algún modo también el auge de la ultraderecha responde a esto, tiene que ver con el declive de la racionalidad argumentativa en beneficio de la emocionalidad. Digamos, se perdió la racionalidad argumentativa en la práctica política. Entonces, ¿qué polis hay sin racionalidad argumentativa? ¿No? Y hay muchos compañeros y muchas compañeras que directamente apuestan por hacer política en el terreno de la emocionalidad y dejan de lado la lógica de la racionalidad argumentativa. Digo, la democracia, de hecho, nace en Grecia a partir de la racionalidad argumentativa. Que tiene que ver con pueblo reunido en asamblea, deliberando y discutiendo. Digo, a eso me refiero con racionalidad argumentativa, básicamente. Digo, me parece que esto es clave, ¿no? Recuperar la racionalidad argumentativa en tiempo de posverdad. Es clave recuperar la racionalidad y no caer en lucha de manipulaciones, ¿no? Si no, es eso, es a ver quién manipula mejor. Un compañero muy querido decía que todo se resolvía con un Steve Bannon de izquierda, y me parece que es una barbaridad ese planteo. Me parece que no pasa por ahí. Eso es una renuncia a la política, además. La política no es una cuestión de eficacia manipuladora, ¿no? Hay que volver a la política como fue siempre la política en general, como razón, seducción, persuasión, empatía y conciencia. Después, creo que también deberíamos empezar a preocuparnos y tratar de resolver el problema de la visión agnóstica que los intelectuales y los dirigentes políticos tienen sobre sí mismos. Porque hay una visión agnóstica de los intelectuales sobre sí mismos, es decir, lo que no puede un intelectual. El intelectual puede decir lo que no puede, pero no puede decir lo que puede. Y lo mismo pasa con la dirigencia política. Tiene una visión agnóstica sobre sí misma, ¿sí? En donde lo que aparece siempre es el límite, lo que no puede pasar, lo que no puede superar. Después, Mariano habla bastante de la nación ahí. Sé que es un tema que lo obsesiona desde hace un tiempo, creo que desde siempre, pero literariamente desde hace un tiempo. Y yo creo que tenemos que recuperar la idea de nación derrotada por la dictadura. La dictadura derrotó una idea de nación. Y esa idea de nación habría que recuperarla y reformularla, por supuesto, ¿no? Pero hay una idea de nación derrotada por la dictadura, que es la nación plebeya, la nación intraclase, ¿no? La nación por fuera de los discursos de la clase dominante, ¿no? La nación como compañerismo profundo y horizontal. Esa nación previa a la dictadura. Que nunca se recuperó, en realidad. Aparecen retazos, pedacitos, pero nunca se recuperó. No para un proyecto político. Y después, lo último, hay una expresión, una frase de Jacques Rancière en El espectador emancipado, y él hablaba de la necesidad de hacerse un cuerpo consagrado a otra cosa que no sea la dominación, ¿no?
pensar que la política emancipadora, ¿no? Consiste en buena medida en eso, ¿no? En hacerse, construir un cuerpo consagrado a otra cosa que no sea la dominación. Sin ese cuerpo, ¿no? Si no construimos ese cuerpo, las clases subalternas no van a tener dónde ir. Las clases populares no tienen dónde ir y nosotros, como parte de las clases populares, tampoco vamos a tener dónde ir. Bueno, eso. Bueno, gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias por estar acá, quienes han venido de manera presencial, si bien estamos filmando. Era solo para valientes, tormenta en la ciudad de Buenos Aires, con anuncio de ráfagas y vientos a la hora misma de la convocatoria de la presentación del libro. Así que bueno, se agradece doblemente la posibilidad de acercarse acá para conversar un rato. Así que bueno, nada, voy a hacer una intervención recuperando algunas de las cosas que dijo Miguel, comentándoles un poco en torno al libro, que es un poco una apuesta persistente que hemos tenido desde el Instituto Generosa Fratasi, primero publicando el número 1, digamos, que inaugura esta colección de ensayos, conversaciones sobre la economía popular, con el trabajo que hicimos en pandemia, con entrevistas a docentes, investigadores universitarios de sobre todo las universidades del conurbano, dirigentes políticos que trabajan la temática en el Estado y dirigentes sociales fundamentalmente de la UTEP, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Desocupados, perdón, se me cruzaron las temporalidades. Trabajadores y trabajadoras de la economía popular que retoman en gran medida la dinámica de los movimientos de trabajadores desocupados de los años 90 y todas esas luchas de las que ahora seguramente repasemos algunas cuestiones. Como parte de una apuesta, digamos, que involucra también la editorial Indómita Luz, que forma parte del UTEP, como el Instituto Fratasi, y en un intento por seguir poniendo la palabra escrita y el formato papel a circular, entre otras cosas, para posibilitar estas cuestiones que tienen que ver con una tradición cultural y política de la Argentina, que es la de presentar libros, ¿no? Que habilitan también la posibilidad de espacios como este, ¿no? Como la librería Interminable, el espacio Taura, que tienen que ver también con una conversación que se va sosteniendo en el tiempo, ¿no? En distintas librerías, centros culturales, ¿no? Con compañeros y compañeras que se dedican también al oficio de ser libreros, libreras, y no solamente de vender productos como se venden en un supermercado, ¿no? o en un Pharmacity. Y esto sucede en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en la Patagonia y en el norte del país. Siempre hay focos, ¿no? de personas que de algún modo siguen apostando a esto. Entonces el libro, bueno, intenta un poco intervenir en ese sentido, retomando lo que decía Miguel, los 40 años, la posibilidad de tener una discusión hacia sectores más amplios cuando hay efemérides redondas. No sabemos muy bien por qué en Argentina siempre esos aniversarios meten una discusión de coyuntura que de otro modo a veces no se agarra, digamos. No es que se dice, no, sí, vamos a discutir el problema de la democracia. Se tramita esa fecha y bueno, y en torno a ella se habilitan determinadas discusiones. Entonces, el libro en ese sentido, básicamente lo que trata de trabajar en su estructura es transitar tres carriles, ¿no? Es decir, podríamos pensar que es un libro teórico, histórico y político en términos programáticos, pensando la coyuntura en la que sale. En ese sentido hay un esfuerzo por hacer una recuperación de un archivo que tiene que ver en primer lugar con un archivo teórico. Hay cuatro nombres masculinos que aparecen luego problematizados en el segundo capítulo, que es Feminismos Populares para la Emancipación, pero que son los nombres de Spinoza, de Marx, de Gramsci y de Linera, ¿no? Es decir, cómo pensar ahí una temporalidad larga de la filosofía militante que es reivindicada en este libro a partir del nombre de Spinoza, ¿no? Su composicionismo ontológico, la posibilidad de asumir la democracia también como esa economía ontológica de los encuentros que producen una incesante apertura hacia formas de democratización de la vida social en términos de un trabajo, ¿no? En torno a la democracia, sino no la democracia como algo dado, no la democracia como algo estático, no la democracia como un mero funcionamiento institucional, sino una concepción de fondo en torno a lo que la posibilidad de los encuentros generan entre los cuerpos para potenciar la vida democrática de una comunidad.
En Marx, digamos, un término que luego fue de algún modo sustituido por el de dictadura del proletariado, ¿no? En la tradición marxista, pero como aparece de algún modo ya en el Manifiesto Comunista en 1848 la idea de la conquista del poder político, es decir, el proceso revolucionario, la ruptura con el poder burgués como una suerte de proceso democratizador, ¿no? Luego retomado en la Comuna de París a partir de la propia experiencia de ese gobierno que duró apenas semanas, pero que dejó mojones para pensar cuestiones que parecen muy lejanas en el tiempo, pero que sin embargo cobran mucha actualidad, ¿no? Como es la cuestión de la separación de la Iglesia y el Estado en términos de educación, digo, consigna reivindicada por los feminismos en los últimos años, la discusión en torno a que la política institucional no sea una cuestión de carrera liberal que hacen profesionales que además cobran un ingreso con un nivel de distanciamiento en lo económico demasiado lejano de lo que puede ser un trabajador, una trabajadora especializada, y la cuestión de la propia comunidad, digamos, poniendo la experiencia del autogobierno, ¿no? Incluso con niveles de autodefensa frente a la agresión que pueda sufrir. Y luego, de algún modo, Gramsci, el gran pensador que nos facilita la posibilidad de, desde una perspectiva crítica, de análisis del capitalismo y una mirada en torno al sujeto que puede llegar de algún modo a transformar la sociedad para constituir una comunidad sin explotación, sin dominación, en donde existan relaciones más igualitarias, más justas, más libres, etcétera, con las tradiciones nacional populares, ¿no? Con lo que implica también ahí no solo las racionalidades, sino también la cuestión del mito, ¿no? Que también es trabajado, bueno, Miguel lo ha recuperado en algunos de sus libros a través de instancias de la producción latinoamericana como Mariátegui o en nuestro propio país con John William Cook, y que nos permiten de algún modo pensar esa relación entre la parcialidad de una nación en relación al orden mundial, pero también la nación como una totalidad de aquello que puede constituirse en un proyecto hegemónico de las clases populares en un determinado país, ¿no? Entonces, de algún modo, Gramsci es como el pensador que nos convida a repensar la nación desde abajo, a romper las lógicas del corporativismo que muchas veces tienen las luchas sociales y de cierta desconexión del mundo intelectual y el mundo popular, ¿no? Gramsci incluso llama la atención como en algunos idiomas dice nacional y popular son sinónimos, ¿no? Y sin embargo, en algunos países, y pone el ejemplo de Italia en aquel momento, pero podríamos pensar la Argentina hoy, ¿qué se lee? Agarrar las editoriales más o menos que son con un perfil crítico y uno va a ver los autores, las autoras, etcétera, y hay en general siempre un fuerte distanciamiento entre la experiencia de lo popular y aquello que se produce a nivel intelectual, ¿no? Entonces, que no está desconectado la Argentina del proceso de la dictadura y estos últimos 40 años, como ahora me gustaría retomar un poco, pero digo, ¿no? Gramsci ahí poniendo el eje en las posibilidades de dar una salida de una nueva hegemonía popular para repensar la nación y no simplemente quedarse en las instancias de las luchas corporativas que en gran medida los sindicatos, los movimientos sociales y experiencias de la sociedad van llevando adelante. Y Linera, que para nosotros ha sido en este tiempo de algún modo el gran pensador latinoamericano de la época, ¿no? El que nos permite conectar esas tradiciones latinoamericanas con la lucha nacional específica en un país como es Bolivia y pensar una teoría del Estado, del sujeto, de la organización, de una crítica al capitalismo situada desde las periferias de lo que se denomina el sur global, y de la democracia misma, ¿no? Entonces, como de algún modo ahí, a través de esos 4 nombres, se constituye un archivo histórico, filosófico, teórico, que nos permite volver a recuperar también algo del orden de las ideas en las luchas emancipatorias como central a la constitución de un proyecto de país, pero también un proyecto civilizatorio más integral para una nueva humanidad.
Y bueno, de algún modo cuando uno agarra también esa filosofía militante que nos interesa rescatar en un libro que piense la democracia en Argentina, pero que piense también la democracia en términos de concepto, no podemos sino dar cuenta que aparece como una especie de colección de rostros y de nombres masculinos, ¿no? Entonces, de algún modo, el capítulo de Feminismos Populares para repensar la emancipación trata de poner, digamos, en el plano de la teoría aquello que el movimiento feminista ha venido contribuyendo en sus luchas en las calles, en los barrios, en los lugares de trabajo, digamos, también poniendo el foco en la discusión en torno al trabajo reproductivo y al trabajo productivo y al rol de las mujeres en esa dinámica, digamos, que suele constituir un sujeto popular que en muchos tramos de la historia ha aparecido profundamente masculinizado, ¿no? Entonces, de algún modo, ese archivo trata de pensarse en serie en términos teóricos con un archivo latinoamericano de experiencias que se han producido en estas últimas décadas, que no son, como recién decía Miguel, no son como el ejemplo de la teoría, sino que lo que se intenta hacer en el libro también es de dar cuenta cómo la propia experiencia es un vector de teorización para las luchas emancipatorias. Entonces ahí aparecen digamos, las dinámicas de los cubanos con la revolución que triunfa en 1959 a través del modo en que constituyen una especie de comunidad organizada. Podríamos pensar que son los CDR, ¿no? Y toda esa organización desde abajo que se da manzana por manzana. La experiencia de la Revolución Bolivariana de Venezuela, comandada por Hugo Chávez, donde aparece la idea de un Estado comunal, donde aparece la idea de las comunas, ya en este siglo XXI, tratando de replantear un poco el orden de las democracias que quedan luego de las dictaduras de los años 70, la experiencia del círculo virtuoso entre movimiento social e institucionalidad en Bolivia, con Evo Morales a la cabeza y con Álvaro García Linera un poco acompañando desde la vicepresidencia, pero sobre todo desde la elaboración teórica en la conformación del Estado plurinacional, con un protagonismo de los movimientos populares y sociales muy, muy fuerte en Bolivia, y luego la propia experiencia argentina con el peronismo, quizás no tanto, que es lo más común en sus vertientes estatistas, sino el peronismo en términos de comunidad organizada y en el rol que juega Evita fundamentalmente como vector dinamizador de lo que Horacio González denominaba ya en los tempranos años 80 como una especie de feminismo popular de masas en los hechos y también como una dinamización revolucionaria del propio proceso peronista, para finalmente tratar de dar cuenta de una lectura entonces de estos 40 años en la Argentina, teniendo en cuenta esas otras formas de abordar la democracia en el proceso latinoamericano a través de las décadas y de ese archivo teórico que nos permite de algún modo ampliar la imaginación en términos de qué entendemos por democracia. Entonces, bueno, el otro gran capítulo, digamos, extenso en el libro, tiene que ver con estos 40 años de democracia, a partir de los cuales se plantea tratar de constituir un análisis desde un punto de vista popular. Es decir, es muy común en la Argentina tener como, digamos, la secuencia presidencialista, ¿no? O sea, la secuencia estatista, es decir, uno analiza los periodos de acuerdo a quién gobernó, cuál fue el presidente en cada momento histórico. Entonces, tratar de hacer un ejercicio en torno de recuperación de un análisis de estas 4 décadas a partir del establecimiento de un conjunto de ciclos, en este caso se plantean 3, que nos permitan pensar los 40 años desde un punto de vista popular, es decir, abordar las 4 décadas desde las luchas, desde los procesos organizativos, y desde ahí tratar de pensar, en todo caso, qué es lo que ha pasado con la democracia. Y en ese sentido, básicamente planteo 2 o 3 cuestiones como para convidarles un poco la estructura de lo que plantea el libro, que tiene que ver con pensar un primer ciclo de luchas desde abajo, es decir, poder dar cuenta del 83 como momento, como decía Mari, ¿no? Donde no hay tanto una recuperación de la democracia, como se escucha mucho en estos días, en términos de algo que se interrumpió con el golpe del 76 y se recupera, sino el inicio de un nuevo proceso, ¿no? Porque lo que marcó las luchas del siglo XX hasta 1976
fundamentalmente es la idea de la revolución, ¿no? La revolución nacional en el peronismo, la revolución socialista en las izquierdas, el socialismo nacional en la perspectiva de un peronismo revolucionario ya en los 60, 70, etcétera, y lo que viene en el 83 ya es la democracia como término, de algún modo, que acapara toda la discusión política desde entonces y hasta ahora. Entonces, ¿cómo pensar ahí los años 80 hasta el 2001, 2002 como un primer ciclo de lucha desde abajo que van impugnando el neoliberalismo que se impone con la dictadura y se continúa luego con los gobiernos democráticos, fundamentalmente con el menemato, ¿no? Que en nombre del peronismo lleva adelante un orden, digamos, de reestructuración que se complementa con lo que había empezado la dictadura, y cómo tratamos de rastrear lo que allí sucede en esas 2 décadas, ¿no? Entonces ahí aparece, por ejemplo, en la cita de Villarroel, ¿no? En los años 80, con ese análisis, digamos, que plantea que de algún modo lo que trae el golpe del 76 es que ese mundo proletario más compacto de las décadas anteriores se fragmenta y por arriba se unifican las clases dominantes. Entonces, cómo el 2001 viene a poner patas para arriba eso, cómo empieza a partir de ese momento a constituirse un sujeto popular que empieza a de algún modo, a retrasar o tratar de poner en cuestión ese proceso acelerado de fragmentación, y cómo las propias clases dominantes también entran en una situación de profunda crisis respecto de cómo resolver la situación de ese momento. Y ahí aparecen hitos fundamentales en términos de vectores democratizadores, ¿no? Que son movimientos de derechos humanos, los movimientos territoriales, ¿no? Que aparecen con revueltas y luego con las puebladas que dan nacimiento al movimiento piquetero, el Encuentro Nacional de Mujeres, que empieza a introducir primero en activismo más de sectores medios, universitarios, culturales, las agendas de los feminismos, y que luego se va de algún modo enlazando con parte de esas luchas del movimiento piquetero que eran protagonizadas fuertemente por mujeres, etcétera, y después, digamos, esa nueva reconfiguración del sujeto popular que se da con la territorialidad y la predominancia de lo que empieza a ser lo comunitario en las barriadas populares por sobre el peso determinante que tenía lo sindical en el ciclo de luchas anteriores, ¿no? Entonces, ¿cómo valorizar todo ese proceso para comprender lo que viene después, el segundo ciclo, el ciclo de gobiernos progresistas, que muchas veces es entendido como un ciclo desconectado de esas luchas anteriores? Entonces, en el libro, de algún modo, lo que se trata es de reforzar esa conexión entre un ciclo de lucha desde abajo que se da de algún modo fragmentado, territorializado, sin un horizonte hegemónico ni una perspectiva en donde aparezca algo del orden de reconstituir el imaginario de lo nacional popular en sentido transformador, y luego un ciclo de gobiernos progresistas que recupera algunas cuestiones que nos parece que son importantes valorizar hoy, como es un poco la mirada latinoamericana, una cierta revisión de la historia nacional, la vocación por la intervención en el Estado y no la mera resistencia desde los movimientos sociales, y bueno, y esa de algún modo crisis en la que entra ese ciclo de gobiernos progresistas, no solo en Argentina, sino en todo el continente, que nos dejan ante este tercer ciclo de desorientación que ya lleva muchos años, en donde ni las luchas desde abajo con sus dinámicas, con sus repertorios y sus formas de organización mostraron posibilidades efectivas de transformar el orden social, ni tampoco los gobiernos progresistas, sino más bien una dificultad ahí por procesar una nueva teoría en función de pensar una democracia para el siglo XXI que pueda de algún modo recuperar el horizonte revolucionario que estaba previo a la derrota de los proyectos de los años 70. Entonces, en ese sentido, el 83 es pensado como el efecto también en gran medida de la derrota de las apuestas revolucionarias de los 70, y son también de algún modo las discusiones que nos va a traer el ciclo de estos 40 años hasta el día de hoy, en donde la democracia parece ser un poco como la palabra clave de la época. Entonces el libro trata de pensar un poco en ese sentido. Es decir, el siglo XX tiene como elemento determinante en las izquierdas, por ejemplo, el concepto de dictadura del proletariado,
¿no? En la Argentina, por ejemplo, el nacionalismo revolucionario caracterizaba la experiencia peronista como, por ejemplo, Juan José Hernández Arregui, una democracia autoritaria de masas. Bueno, hoy resulta imposible apelar al concepto de democracia autoritaria o dictadura del proletariado en Argentina después del 76 y en el mundo después de lo que fue la caída del muro de Berlín, con toda la discusión, digamos, que se instaló en términos un poco maniqueos de dictaduras, ¿no? Y como equiparando nazismo y estalinismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una discusión que queda pendiente, pero que la apuesta del libro es, de algún modo, a convidar una hipótesis que es que si nosotros nos concentramos solo en las críticas de la democracia, y no recuperamos para las luchas de los pueblos la posibilidad de resignificar ese concepto, por lo menos hasta el momento histórico actual, no parece ser que eso sea una ganancia para las luchas, ¿no? Es decir, que hay algo del orden de lo que aparece en la polisemia del término democrático que requiere ser trabajado y recuperarlo también como una cuestión de las propias conquistas, frente también a derechas que en determinado momento vieron en la democracia la forma de gestión del orden dominante, pero que cuando ya no les sirve más, tranquilamente lo pueden ir dejando a un costado. Entonces, de algún modo, tratar de pensar cómo para nosotros, por ejemplo, el pasaje de un nacionalismo popular revolucionario de los años 60-70 a un nacionalismo popular democrático y feminista en el siglo XXI no es todo pérdida, ¿no? Es decir, cómo ver en el elemento, por ejemplo, de lo democrático y feminista una ganancia, pero rediscutiendo nuevamente por qué la pérdida del horizonte revolucionario, ¿no? También en algo del orden de la discusión sobre las palabras, que muchas veces damos por agotadas, pero después vienen las derechas y las traen de nuevo, ¿no? Si, por ejemplo, durante un tiempo largo decíamos, bueno, ya no puede hablarse en términos de revolución. Vino Macri y nos empezó a hablar de la revolución de la alegría, ¿no? Bueno, ahora viene Larreta y hablaba de la transformación no para. Es decir, que hay cuestiones que a veces empiezan a ser discutidas más por las derechas que por los sectores populares. Claramente la coyuntura actual, lo de Milei, planteando una discusión con el anticomunismo cuando parece ser el comunismo el gran ausente, ¿no? En términos masivos, en el mundo entero y en la Argentina. Entonces, pero bueno, ¿por qué nosotros nos cuesta tanto pararnos y defender algunos conceptos, algunas ideas, algunas trayectorias en términos de un debate más sólido? Bueno, una de las cuestiones que aparecen planteadas en el libro es que tiene que ver, por ejemplo, con el antiintelectualismo de muchas militancias sociales, ¿no? Donde se lucha, se organiza, etcétera, pero se desprecia el pensamiento y luego te viene cualquier lunático con cualquier planteo nombrando autores, libros, etcétera, que uno no sabe bien si el propio personaje los entiende o los ha leído, pero nos quedamos como en una dificultad por argumentar por qué no estamos de acuerdo con algunas cuestiones y por qué propugnamos otras con mayor claridad, más propositiva. Entonces, volver a constituir un vector de elaboración teórica que vaya, digamos, marchando junto a las luchas y los procesos de organización plebeya que se vienen dando en la Argentina, en Latinoamérica, fundamentalmente en las últimas décadas, resulta fundamental para empezar a pensar una cuestión de un nuevo sujeto, una nueva teoría de la organización y una nueva teoría del Estado para el siglo XXI. Obviamente un libro y una persona no pueden abordar todo eso, así que el libro trata de ser un granito de arena en eso que pensamos que tiene que ser una construcción colectiva que no puede estar escindida de los procesos de las luchas populares. Así que bueno, básicamente eso, así que queda un poco planteado de qué trata el libro para que ahora podamos también, quienes estamos de manera presencial, conversar un ratito. Así que bueno, gracias por venir. Sí.